Hola, bienvenido a Historias de Himnos. Este sitio está dedicado a la historia de los himnos cristianos. Hoy vamos a hablar de mi himno favorito, un himno muy importante para este proyecto porque es con el que empezó Historias de Himnos. Vamos a hablar de la historia del himno Señor Jesús, el día ya se fue. En un pueblo escocés de casi 6 siglos de antigüedad, el 1 de junio de 1793, nació Henry Francis Lyte. Su padre era miembro de la Armada inglesa, por lo que se puede decir que Henry nació en una familia adinerada. Su madre era una mujer piadosa que siempre se preocupó por la vida espiritual de sus hijos, y cuenta Henry que fue en las rodillas de su madre donde aprendió a orar y escuchó por primera vez los relatos de la Biblia. Al cumplir los 9 años de edad, Henry fue enviado a Irlanda a estudiar. Hasta ahí todo iba bien, pero al poco tiempo su madre Ana María y su hermano menor fallecieron, y debido a que su padre era poco interesado en su familia, Henry quedó abandonado sin el apoyo de su familia, siendo tan solo un niño. Afortunadamente contó con el apoyo de un reverendo, quien pagó sus estudios y le ayudó a mantenerse, y también pudo obtener ciertos ingresos extra dando clases, puesto que su talento por la escritura se hizo notorio desde muy temprana edad. Obtuvo una beca en el Trinity College de Dublín y siendo aún joven ganó 3 años consecutivos el concurso de poesía inglesa. Su obra literaria fue muy extensa y abarcó desde los temas de la vida cotidiana hasta asuntos religiosos. Henry tenía 2 pasiones grandes: le encantaba la medicina y también le encantaba la vida religiosa y la escritura, así que cuando terminó sus estudios de colegio, tuvo que decidirse entre medicina o dedicarse al servicio religioso. Al final su llamado religioso pudo más, así que fue ordenado sacerdote de la iglesia anglicana. Inició su servicio sacerdotal en una capilla en Inglaterra donde no conocía a nadie y solamente tenía como acompañantes a sus libros, una flauta dulce y su pluma. Allí escribió varios poemas, algunos de ellos inclusive llegaron a ser conocidos en las altas cortes de Inglaterra. Luego conoció al reverendo Abraham Swan, quien fue una amplia influencia y le enseñó que la vida cristiana y el trabajo ministerial era mucho más que predicar. Sin embargo, el reverendo Abraham enfermó, por lo que Henry decidió cuidarlo hasta que falleció, y después de su muerte se hizo cargo de su esposa y de sus hijos. Recuerden que estamos hablando de la iglesia anglicana. Allí los sacerdotes pueden casarse, pueden tener hijos, y las creencias de la iglesia anglicana difieren un poco de la iglesia católica romana, por así decirlo. Por ejemplo, algunas diferencias están en que la iglesia anglicana no acepta la doctrina de la transubstanciación, mientras que la iglesia católica romana sí la acepta. Tanto trabajo que realizó le cobró factura a su salud, así que empezó a tener problemas pulmonares, respiratorios, y llegó un momento en el que le tocó viajar a Europa buscando climas más cálidos para poder recuperarse. Después de que se sintió mejor, regresó a Inglaterra, donde se casó. Tuvo una hija a la cual llamó Ana María en honor a su madre, pero la alegría le duraría muy poco, pues al mes de nacer su pequeña hija falleció. Esto le produjo a Henry un estado de suma tristeza y depresión, lo cual él luego expresó en un poema que escribió unos años después, donde le decía a su hija: regresa, hija mía, papá no ha vuelto a sonreír, papá no ha vuelto a estar feliz. La influencia de su amigo que había fallecido, Abraham, se hizo sentir, y Henry inició unas brigadas muy exitosas de salud y educación. En las clases que tuvo los domingos, alfabetizaba a los niños, y en algún momento más de 700 niños iban todos los domingos a sus clases a aprender a leer y escribir, y llegó a contar con más de 70 profesores voluntarios. Todo este trabajo desgastó
aún más su salud y lo llevó a una situación de enfermedad de la cual nunca se recuperaría. El resto de su vida estuvo luchando con problemas respiratorios, con neumonías y con fiebres que le daban constantemente. Su salud seguía desmejorando rápidamente, hasta el punto en el que en 1839 su médico de cabecera le dijo que si no dejaba el trabajo y viajaba otra vez a Europa, a un clima más cálido, su viaje por esta vida iba a terminar anticipadamente. Henry desobedeció el consejo de su médico y continuó con su trabajo de servicio a la comunidad. Sin embargo, su asistente parroquial se enfermó y esto aumentó considerablemente la carga de trabajo de Henry, lo que terminó por acabar con su salud. Así que unos meses después tuvo que viajar a Nápoles, buscando un clima menos frío. Allí luchó durante 2 años contra la enfermedad. Tuvo unas fiebres terribles que lo pusieron al borde de la muerte. Sin embargo, se logró recuperar y cuando sintió que tenía algo de fuerzas, decidió volver a Inglaterra. Su desgastada salud nunca le permitió volver a sus labores anteriores de servicio comunitario. Sin embargo, pudo llegar a oficiar en el matrimonio de su hijo. El verano de 1847 llegaba a su fin. Henry sabía que se acercaban los días fríos de invierno y sabía que le quedaba poco tiempo de servicio en Inglaterra, poco tiempo de estancia en su amado país. Así que un día decidió decirle a su familia que quería predicar ante su congregación una última vez. Obviamente le dijeron que su salud no le daba para eso, que estaba muy enfermo, pero Henry les contestó con una frase que siempre había utilizado a lo largo de su vida: es mejor desgastarse que oxidarse. Él sabía que iba a predicar su último sermón y que se iba a dirigir a su congregación por última vez. En medio de este sentimiento escribió un poema de 8 estrofas con una música y un acompañamiento y se lo entregó a un familiar cercano. Ese día predicó acerca de la Cena del Señor y luego asistió a la Eucaristía. Las pocas fuerzas que le quedaban se esfumaron y tuvo que viajar a Niza, en Francia. Sin embargo, a las pocas semanas, el 20 de noviembre de 1847, falleció. El himno que escribió antes de su último sermón se llama Abide with Me, que en español significa algo así como Quédate conmigo. Es un himno especial porque fue su último poema, fue su última producción literaria. No es un himno de doctrina, no es un himno de alabanza ni de agradecimiento, sino que es un himno que expresa ese momento en el que el fin se acerca y vemos cómo toda nuestra vida pasa frente a nosotros, como si se tratara de una película. Empieza con una petición desde lo más profundo del alma, donde su único deseo es que Dios lo acompañe en sus últimos momentos. Y siempre que termina cada estrofa lo hace con esa petición: quédate conmigo, mora conmigo. Luego agradece a Dios por haberlo acompañado a lo largo de su vida. Recuerda también los momentos en los que se apartó por un momento, pero luego volvió a los brazos de su Padre Celestial. En la penúltima estrofa, mediante la fe se une al canto de los redimidos que habrán vencido la muerte y que dirán: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y la última estrofa lo transporta a ese último momento y su petición es que cuando se cierren sus ojos él pueda ver la cruz de Cristo y pueda ver la esperanza de una vida mejor. La melodía con la que más se conoce este himno fue compuesta por William Henry Monk 14 años después. Un día él estaba organizando varios poemas y revisando himnos para editar un himnario y se encontró con la producción de Henry Francis Lyte. Le pareció un himno hermoso, pero la música no le hacía justicia a la letra. Así que él decidió componer una melodía calmada, una melodía melancólica, con un acompañamiento genial, un acompañamiento fantástico, una armonía rica, exquisita, que hizo que este himno sea uno de los más
queridos en Inglaterra. Ha sido cantado por distintos músicos famosos. Los soldados británicos lo cantaron en los campos italianos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando caía la noche. Ha sido cantado también muchísimas veces en los funerales, y en los Juegos Olímpicos de 2012 fue entonado como parte de un homenaje a las víctimas de los ataques terroristas del año 2005 en Londres. Así que es un himno que es muy importante en el imaginario colectivo de la cultura inglesa. Este video fue grabado en los estudios de Vive Lab Girardot.